Pasa a ustedes y muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos comenzando nuestra sesión número 10 del curso de Hermenéutica Bíblica. Y lo que vamos a revisar el día de hoy es la relación que hay entre hermenéutica y el escenario de ideas hoy, es decir, un poco con nuestro contexto cultural actual. Y hay una diapositiva que es la siguiente, la que me faltó el martes pasado, que con esta debí de haber terminado, pero la voy a utilizar para hacer el enlace entre el tema del día martes con nuestro tema de hoy. Muy bien, dice hermenéutica y comunidad de fe. Dice, todo ejercicio interpretativo lo hacemos vinculados en primer lugar, a una comunidad de fe, por supuesto. En segundo lugar, a un sistema de creencias. En tercer lugar, a una práctica pastoral y misional. Y por último, en relación a un entorno sociocultural que nos envuelve. Una de las cosas que tenemos que tener presentes es que la feligresía, la congregación, la iglesia a la que pertenecemos, pues todos ellos de una u otra manera están experimentando, en este caso, una vinculación al entorno de diferentes maneras. Nuestras iglesias suelen estar compuestas por todo tipo de personas, ¿no? Y el escenario familiar, el escenario educacional, el escenario laboral, el escenario económico puede llegar a ser diferente entre unos y otros. Bueno, estuvimos diciendo el martes pasado que el fin práctico de hacer hermenéutica, de finalmente cumplir todo este proceso interpretativo, es justamente la aplicación, es decir, el desarrollo de una teología aplicada que en este caso llamaríamos el caso de una pastoral. Bueno, tenemos la Biblia, que es nuestro punto de partida, por supuesto. A esto se une pues todo un marco de conocimiento, de interacción que hay en torno a la Biblia, el cual lo llamamos hermenéutica, y finalmente la aplicación, es decir, el momento en que nosotros estamos ya frente a la congregación y les damos palabra de Dios. Y todo eso tiene que ver con este proceso que tenemos que ir evaluando, respetando, estando muy conscientes de todo eso, pero viene una parte que forma este todo de la congregación, y es justamente el escenario de ideas que nos envuelve o que todos tenemos. Muy bien, entonces repetimos, vamos a revisar esa parte el día de hoy, porque como a continuación vamos a ver, sucede algo muy interesante en la iglesia. Normalmente cuando estamos impartiendo algún estudio, alguna palabra, normalmente nuestro interés y nuestro enfoque es en el área espiritual, porque por definición pensamos que en la iglesia, es decir, en el templo, normalmente nos enfocamos a temas y asuntos que tienen que ver con el ámbito de lo espiritual. Y hacemos poca alusión o poca referencia, en este caso, al contexto sociocultural que nos envuelve. Es decir, nuestros temas, un amplio porcentaje, diríamos más del 90% de nuestras temáticas expositivas, siempre buscan esta orientación hacia lo espiritual. Ahora diríamos, bueno, es que eso no es extraño si hablamos de un escenario religioso, porque en un escenario estrictamente religioso, pues las cosas espirituales son las que están justificadas para abordarse, ¿no? No vamos a hablar sobre política, no vamos a hablar sobre economía, no vamos a hablar sobre ciencia, sino en tanto se trata de un escenario religioso, pues hablemos de cosas religiosas. Y sí, eso tiene una cierta lógica,
pero justamente nos deja al borde de lo que ha sido un comportamiento histórico acerca de las ideas que tenemos los cristianos. ¿Y cuál es esto? ¿Cuál es este escenario en el cual, aunque justifiquemos el papel que tenemos en un entorno religioso, realmente nos estamos olvidando de algo más? Y por eso es que voy a pasar a la siguiente diapositiva. Por eso es que si algo ha caracterizado en términos generales la experiencia de fe, es justamente esta cuestión de un docetismo espiritual. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con un docetismo espiritual? Bueno, vamos a leer lo que viene ahí abajo y vamos a hacer los comentarios pertinentes. Dice, la lucha interna, la lucha eterna entre el espíritu y la materia, lo cual genera una sobrevaloración de lo espiritual en contra de lo material, dando como resultado un escapismo religioso donde se vive anhelando la eternidad, pero ignorando o dando poca relevancia a la vida presente. En otras palabras, imagínense que ustedes son los líderes de una congregación. ¿Qué es lo que a ustedes les interesa de su trabajo pastoral con respecto a esos miembros? En su feligresía, ustedes son los líderes y ustedes tienen hombres, mujeres de diferentes edades, tienen desde pequeñitos que van al preescolar hasta profesionistas, posiblemente personas ya jubiladas, en fin, distintas profesiones, distintas ocupaciones, en fin. O sea, ustedes tienen todo ese escenario de personas. ¿Y qué es en lo que pensamos? O sea, ¿qué es en lo que pensamos al tratar de pastorearlos, al atenderlos? Bueno, lo tradicional es que justamente pensemos solamente en un enfoque espiritual. Y cuando nosotros enfocamos solamente desde esa perspectiva nuestro trabajo de atención pastoral, entonces en automático nosotros mismos también estamos creando una división, una separación en la mente y en la actitud de las personas. Es decir, hay cosas, empezamos a enseñar a la gente y de hecho nosotros mismos estamos inmersos en esa perspectiva, pero le enseñamos a las personas que la vida se divide en dos cosas, intereses espirituales e intereses materiales. Y como estamos en un contexto religioso, entonces no nos interesan los aspectos materiales, sino solo nos interesan los aspectos espirituales. Es esta forma de pensar y de experimentar la fe ha creado a lo largo del tiempo de una manera muy, pues eh, de una manera no escandalosa, pero de una manera que cuando una idea se infiltra y se va infiltrando poco a poco hasta lograr afianzarse y consolidarse en un grupo humano, normalmente uno no se escandaliza porque uno se ha venido acostumbrado paulatinamente a ese tipo de comportamiento, a ese tipo de enfoque. Por eso es que este docetismo espiritual se ha venido instalando en la iglesia desde hace muchísimo tiempo. Hablamos de varios siglos atrás. Entonces, como se ha venido instalando en la iglesia poco a poco, pues se ha consolidado. Entonces, por eso es que no sorprende que la mayoría estemos convencidos de que la experiencia de la fe se dé en esos términos. Es decir, en el templo nos ocupamos de las cosas espirituales y ya afuera ocurrirán las cosas materiales. Bueno, a esta manera de comportamiento religioso se le ha dado en llamar docetismo espiritual. ¿Y por qué docetismo? Porque hay esta relación doctrinal con esta creencia antigua en el primer siglo, de hecho,
afectó mucho a los cristianos, porque el docetismo decía que lo que importaba de la fe eran las cosas espirituales. Y por eso nuestra percepción sobre Jesucristo era en términos, en los mismos términos, es decir, valorando solamente su divinidad y dejando aparte su humanidad, porque la humanidad finalmente, pues no importaba, lo que nos había salvado era la parte divina y por eso era la parte en la que teníamos que enfocarnos. Bueno, este enfoque de lo divino aplicado a la persona de Jesús nos ha dejado un comportamiento religioso a lo largo de la historia, en cuyo caso el interés sigue siendo solamente en ese plano de lo divino, de lo espiritual. Y por eso la parte humana de Jesús, es decir, toda su experiencia humana, sus relaciones con el entorno, en fin, como que eso queda en un segundo lugar. Queda, aunque no se puede eh, olvidar o ignorar del todo, pero no nos ocupa, es decir, no tiene interés o no tiene relevancia para el discurso cristiano. Lo que sí tiene relevancia es la parte espiritual, la parte divina. Y por eso es que en nuestras iglesias, nuestro enfoque y nuestro comportamiento religioso va más en ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿por qué estamos señalando esta parte? Bueno, estamos señalando esta parte, la estamos evidenciando porque ya en un ejercicio hermenéutico, en un ejercicio interpretativo, así como nos ubicamos en el escenario bíblico y nos dedicamos a desmenuzar todo lo que hay ahí, si son aspectos culturales, si son aspectos económicos, aspectos políticos, etcétera, nos dedicamos a desmenuzar todo eso. Bueno, la hermenéutica en su última etapa, digamos, ubicados en el escenario del lector, también se dedica a desmenuzar las diferentes ideas, sean religiosas o no, que están componiendo y que están condicionando al lector. Y en este caso, nuestros lectores tenemos el escenario de ideas es bastante amplio y referido a lo religioso, a la cuestión religiosa, este escenario de ideas también tiende hacia esta postura del docetismo espiritual, donde, repetimos, sobrevaloramos la parte espiritual y damos poca relevancia a la parte material. Ahora, por qué la iglesia, por qué el contexto de la fe debía fijarse en ambos? O sea, ¿por qué tener un balance adecuado? Porque una sobrevaloración es cuando nosotros damos mucha mayor importancia y tomamos como lo esencial solamente un aspecto e ignoramos lo demás. Para poner ejemplos muy sencillos, hay quienes dicen, bueno, es que yo soy, digamos, si tomamos algo del escenario cotidiano, ¿no? Entonces decimos, bueno, una persona es un profesionista muy exitoso y como es un profesionista muy exitoso, entonces el éxito radica en la atención y el tiempo y la dedicación y los recursos que le pone a desarrollar esa parte de su vida. Pero la persona, aunque fuese un profesionista exitoso, hay otras áreas de su vida que le están componiendo. A lo mejor es esposo, a lo mejor es padre, a lo mejor es vecino, a lo mejor también es creyente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace a una persona no es solamente uno de sus roles, una de sus funciones en términos de persona, sino más bien la integración de todo esto. Si esto lo aplicamos al escenario de la fe, entonces la iglesia, y partiendo del propio ejemplo de Jesús, Jesús tiene un contacto con el ser humano no solo en términos espirituales, no solo en términos religiosos,
Por supuesto, hay un escenario religioso en el cual trabaja, definitivamente. Pero el contacto que él tiene con el ser humano es un contacto integral, es decir, a Jesús le interesan las personas en su situación de pobreza, le interesan las personas en su situación de enfermedad, enfermedad física. Le interesan sus personas en cuanto al estatus social que pueden tener, bien si están integrados a una sociedad o si están excluidos. Y por eso la acusación que le hacían a Jesús, que él se juntaba con publicanos y rameras. ¿Por qué? Porque es un Jesús que está interesado en todo el escenario humano, no solo el aspecto religioso. Entonces, tener en cuenta esa parte de un Jesús interesado en todos los ámbitos de la vida del individuo, eso nos debería llevar a nosotros, en esa experiencia de la fe, a actuar en los mismos términos, es decir, efectivamente, sí, ubicados en nuestro rol espiritual, en nuestra función que tiene que ver con esta cuestión de lo espiritual, pero sin descuidar nuestros otros áreas de vinculación. En este caso, nosotros le estamos hablando a una persona este, de la palabra, es un día sábado por la tarde, estamos haciendo nuestro sermón o desarrollando nuestro sermón, pero vemos que Pedrito o Juanita están muy atentos a lo que decimos en apariencia, pero no sabemos si Pedrito o Juanita tienen problemas familiares. No sabemos si Juanita está atravesando por una crisis con alguno de sus hijos, o si Pedrito está en conflicto marital con su pareja y a lo mejor están pensando en separarse. No sabemos si están atravesando por alguna crisis económica en donde a lo mejor están preocupados porque no tienen para pagar la hipoteca, o porque a lo mejor la colegiatura del siguiente mes no la van a poder cubrir. En fin, son cosas que nosotros diríamos que a lo mejor un predicador tradicional diría, bueno, es que eso Pedrito, Juanita lo deben resolver. Lo que tengo que resolver yo es la parte espiritual, que estén más cerca de Dios, que estén más santificados, etcétera. Entonces, esta vivencia de la fe, esta experiencia de la fe, nos ha llevado lo que aquí en el párrafo que hemos leído decía, una especie de escapismo religioso. ¿Por qué un escapismo religioso? Porque como material es pasajero y no importa, entonces, y la vida eterna sí importa, a mí yo quiero resucitar y quiero resucitar a vida eterna, como eso es lo que me importa, entonces yo me sumerjo en todas las cosas estrictamente espirituales e ignoro lo demás. Lo demás pasará, lo demás no tiene relevancia. Bueno, vimos en los modelos, hermenéuticos hace varias clases que hay una propuesta hermenéutica acerca de la teología de la liberación, y que la teología de la liberación parte en sentido contrario, no de un escenario espiritualista, sino de un escenario terrenal. Y entonces, como parte de un escenario terrenal, entonces lo que hay que tener es la justicia que debe haber en el escenario humano. Y por eso el postulado principal de la teología de la liberación es opción por los pobres, porque uno de sus puntos hermenéuticos básicos o elementales es si la persona a la que predica evangeliza está bien en su escenario sociocultural, es decir, tiene bienestar. Y entendiendo bienestar, no necesariamente abundancia, sino simplemente que necesita para vivir, y tiene dignamente todo lo que necesita para tener una vida eh, eh, con bienestar.
entonces esa persona puede recibir y puede trabajar bien la cuestión de la fe, experimentar bien la fe. Bueno, entonces, eso sería, lo estoy poniendo como un ejemplo para plantear un escenario distinto al docetismo religioso, porque en este caso, la propuesta hermenéutica de la teología de la liberación quiere salirse de este docetismo espiritual, de este escapismo religioso y atender a las cuestiones del horizonte terrenal humano, lo que a lo mejor secularmente diríamos atender a un humanismo. Bueno, eh, la cosa es que nosotros como hermeneutas, porque estamos en este trabajo de poder interpretar y discernir las cosas, entonces, ¿dónde nos colocaríamos? Bueno, a lo mejor no vamos en esa dirección totalmente abierta, pero sí es necesario que consideremos y tomemos en cuenta que aunque estamos en un ámbito estrictamente religioso, no el tocar solamente o enfocarnos al 100% solamente en aspectos espirituales nos va dejando sin influencia o sin impacto en otras áreas de la oportunidad, perdón, en otras áreas de oportunidad que son necesarias también eh, pues para que Dios les diga o Dios haga algo al respecto. Bueno, entonces, esta visión tradicional tiene que empezar a balancearse porque si no, entonces estamos cayendo, repetimos, en ese escapismo religioso donde solamente nos enfocamos a cierto tipo de cosas e ignoramos otras, aunque en la realidad las personas a las que predicamos están rodeados de toda una serie de conflictos que a veces necesitan resolver. Y si pueden resolverlo con la ayuda de la palabra, con la ayuda de una asistencia pastoral, pues será mucho mejor que simplemente para mí como líder ignorar esa parte y es en la esperanza de que lo puedan resolver solos. Pero repetimos, debe haber un balance en cuanto a eso. Bueno, esto nos deja en lo siguiente, la comunidad a la que le hablamos, la comunidad a la que estamos pastoreando, a lo que semana tras semana les damos nuestros sermones, ¿quiénes son ellos? O sea, ¿qué tipo de personas son? Bueno, todas están conjuntadas en lo que denominamos una sociedad, la sociedad actual. Y aquí tengo una definición de la sociedad en los términos más simples, porque definir la sociedad hay un sinnúmero de definiciones según el ámbito de referencia, que puede ser el antropológico, el social, el político, el económico, etcétera, incluso el religioso. Pero aquí tenemos una definición muy general, pero que nos va a ayudar. Dice, sociedad es el conjunto de los seres humanos que se desarrollan bajo un sistema determinado. Este concepto de desarrollo nos marca un poco la cuestión de lo evolutivo, pero este concepto de desarrollo estamos completamente inmersos en ello y es una cuestión que ya nos empapa, nos invade. Es decir, no podemos pensar en cualquier escenario que pensemos, igual si es religioso o no, siempre pensamos en un avance, en una progresión, prácticamente en un desarrollo, en una evolución. Entonces, la sociedad sirve o está configurada de tal manera que permite el desarrollo de sus integrantes. Creo que este es un elemento básico que hay en toda definición que se pueda hacer en torno a la cuestión que si todos estuviéramos conectados mediante ligas, esas cosas que se pueden estirar y a veces, bueno, si se estira mucho se rompe, pero que permiten la movilidad
de las personas en ese contexto, en ese escenario. Bueno, ¿cuáles son los elementos básicos de cohesión? Porque nosotros todos, igual el predicador, el ministro, el líder, quien sea, todos estamos y formamos parte de la sociedad y nos regimos en los mismos términos de la que tiene la sociedad. Bueno, dicen, los elementos básicos de cohesión en la sociedad son, y aquí no hay una jerarquía, sino que todos esos elementos tienen la misma importancia, pero vamos a empezar de arriba y luego hacia la derecha. Uno de ellos, hoy más importante que nunca, es el, el asunto de la igualdad. Cada vez más se busca, aunque esto obviamente no es, si miramos el escenario mundial, todavía falta mucho que trabajar al respecto, pero constituye uno de los ideales sociales el asunto de la igualdad, igualdad de género, igualdad en cuanto a oportunidades, igualdad en cuanto a la repartición de la riqueza en un país, en una nación, en un sistema sociopolítico. Entonces se busca la igualdad, que todos tengamos idealmente esa misma, eh, ese mismo, esa misma valoración de seres iguales, porque el ser humano en sí mismo tiene una dignidad que tiene que ser respetada. Entonces, esta igualdad se convierte no solo en un elemento de cohesión, sino también en una aspiración que mantiene la efervescencia social. Además de la igualdad, si vamos a seguir ese orden de rotación hacia la derecha, además de la igualdad, tenemos también el reconocimiento de la individualidad. Todos somos iguales, sí. Todos merecemos un trato igual, sí. Pero al mismo tiempo todos somos diferentes. Todos somos y cumplimos diferentes acciones en esta integración que tenemos a la sociedad. Entonces, mi individualidad mi, mis cuestiones típicamente y estrictamente personales también tienen que valorarse y tienen que respetarse. Entonces, yo tengo que ser integrado a esta comunidad, pero yo tengo que ser de la manera que soy. Y por eso esta individualidad, hoy más que nada, en términos del ámbito secular, hoy más que nada, es un elemento también en el que invierte mucha reflexión, muchos de los elementos sociales están enfocados a procurar este reconocimiento y esta valoración de la individualidad. Y por eso, por poner un ejemplo, ¿no? Y por eso, si antes existía preferentemente el matrimonio, este, entre un hombre y mujer, que era el matrimonio clásico. Entonces, si actualmente una persona no encaja en ese modelo tradicional, y si se trata de una mujer, entonces quiere casarse con otra mujer, y si se trata de un hombre, quiere establecer vínculo marital con otro hombre, eso se respeta. Y las leyes ahora ya aprueban el matrimonio igualitario que está fuera de lo tradicional. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad actual ese es otro elemento, el reconocimiento de la individualidad y las preferencias. Es decir, cada uno debe ser reconocido y valorado no solo en términos de dignidad humana, sino también en términos de mis preferencias, de mis inclinaciones, incluso en ese terreno también de lo sexual. Bueno, es simplemente un ejemplo de cómo estas cuestiones que pueden apreciarse como un ideal, tienen su efecto práctico ya en el desarrollo social, en este caso, de las comunidades. Bueno, otro elemento también que da cohesión a la sociedad es la interdependencia.
la interdependencia porque si bien todos somos ser tratados iguales, porque somos iguales en dignidad, y eso debe ser reconocida nuestra individualidad. Bueno, también no funcionamos como islas, es decir, estamos conectados con otros. Además de mis preferencias, de mi estatus social, de mi ámbito, de mi estatus laboral, etcétera, lo que sea, finalmente todos estamos conectados unos con otros y la sociedad funciona de esta interdependencia que tenemos unos con otros. Ahora, estamos poniendo toda esta parte porque es el escenario de ideas en el cual pertenecemos. Por ejemplo, le predicamos a nuestro, quiero, no que ustedes lo hagan, ¿verdad? Pero estoy poniendo ejemplos. Le estamos predicando a nuestra, el sábado, ¿no? En la iglesia. Y estamos diciendo que el matrimonio que Dios quiere y el matrimonio que Dios ha validado es solamente el que ocurre entre un hombre y una mujer. Y sacamos todos nuestros pasajes bíblicos al respecto. Pero ahí tenemos jóvenes y tenemos matrimonios jóvenes sin casar todavía, hombres o mujeres, y tenemos matrimonios jóvenes, que a su vez cada vez es más común que conozcan a personas que tienen una orientación sexual diferente. Entonces, él o ella me están escuchando a mí decir que el único matrimonio validado por Dios es el que ocurre entre un hombre y una mujer. Pero ellos saben muy bien, porque lo están viviendo, lo están experimentando, que en la sociedad eso no es lo único que existe, porque existen otros tipos de experiencias o de vivencias y que son una realidad en el contexto cotidiano de la sociedad. Bueno, pero en este punto de la interdependencia, finalmente a lo mejor son mis compañeros de trabajo. A lo mejor ese matrimonio no convencional son mis compañeros de trabajo. Y yo trabajo con ellos, tenemos una cooperación para sacar adelante los objetivos de la empresa, etcétera, o donde yo me esté desarrollando, este, y yo convivo, creo lazos de relación en cuanto a lo laboral, pero también con el tiempo, porque así somos los seres humanos, también generamos lazos afectivos, es decir, nos hacemos amigos, somos amigos también de otras personas. Y a veces somos amigos de personas que no siguen estas cuestiones convencionales o tradicionales porque ya su experiencia de vida es totalmente diferente. Bueno, sin embargo, yo puedo escuchar el sermón en el sábado en la iglesia de que el único matrimonio validado es el que ocurre entre un hombre y una mujer y en mi escenario escolar, laboral o de vecinos, etcétera, yo veo otras experiencias y empiezo a tener presente eso, a vivir esta interdependencia que tengo sin anularla, porque yo no podría decir, bueno, yo voy a conseguirme un trabajo, voy a ir a una escuela o quiero mudarme a un vecindario donde solamente haya personas heterosexuales. O sea, ese es, como eso es lo que la Biblia enseña, entonces mi escenario donde yo me desenvuelva tiene que ser estrictamente heterosexual. ¿Sabe usted cuándo va a pasar eso? Actualmente eso ya no va a pasar nunca. Entonces, tenemos que experimentar esta interdependencia que hay entre bueno, que hay entre los individuos de una sociedad, pero tengo que estar consciente de que en esta interdependencia también yo formo parte. Yo estoy ahí incluido y en este caso tengo que aprender a estar en este ritmo
que está marcando la sociedad. Y con esto que estoy señalando, queridos hermanos y hermanas, no estoy validando cosas. No estoy validando si está bien o no lo que sucede afuera de la iglesia, etcétera. No estoy validando eso. Simplemente estamos resaltando lo que en la realidad ya ocurre. Simplemente reconociendo lo que en la realidad ya se vive en la sociedad. Bueno, otro elemento es la cuestión de la cooperación y conflicto, que va unido a la cuestión de la interdependencia. Cooperación y conflicto. Esta cooperación y conflicto quiere decir que la sociedad, unos, no siempre se aplica, pero es decir, idealmente en la sociedad yo no tengo que sacar ventaja de los demás para poder, perdón, para poder ascender o para poder crecer o tener desarrollo. Decía yo que esto no siempre se sigue porque lamentablemente a veces sí puede llegar a ocurrir. Es decir, eh, hay quien, pues sí puede llegar a tener esa pues, práctica o ese comportamiento de sacar ventaja de los demás para ir creciendo. Idealmente tendría que haber en la sociedad una cuestión de cooperación donde todos podamos salir beneficiados y no solamente algunos, idealmente. Y es una de las cuestiones que también van permeando la convivencia social cada vez de una manera más fuerte. Y por eso es que los modelos sociopolíticos tienen que irse ajustando para que esta cooperación no resulte solo en beneficio de uno, sino que más bien pueda resultar en beneficio de la mayoría. Y entonces aparece aquí la otra parte de la cooperación, que es el conflicto. El conflicto, que van a ser todas aquellas crisis que vamos a ir pasando. La pandemia nos trajo un serio conflicto económico y social y familiar a muchos países. Bueno, pero dentro de ese conflicto, dentro de esa crisis, seguimos trabajando la cooperación. Es decir, la cooperación y el conflicto siempre van a estar presentes, pero el conflicto siempre va a ser un área de oportunidad para ir fortaleciendo a la sociedad, fortaleciendo, en este caso, la cooperación y la interdependencia que hay entre sus miembros. Entonces, es inevitable el conflicto, pero si se enfoca de una manera adecuada, va a fortalecer la cuestión de la cooperación y la interdependencia. Y luego tenemos las funciones integradas. En la sociedad, cada quien desempeña todos, no hay una sociedad en donde algunos de sus miembros, salvo casos excepcionales, pero se espera que en una sociedad la mayoría de los miembros estén integrados al desempeño de algo para que en este caso funcionen las cosas, ¿no? Y estas funciones integradas ya tienen que ver con si eres profesionista de alguna área en específico, eh, si estás apenas en una etapa de desarrollo escolar, o a lo mejor ya llegaste a la culminación de tu periodo laboral, ya estás jubilado, pero no importa, en uno y en otro caso todo viene integrado y realizamos algún tipo de función en esta amplia red que es la sociedad. Y estas funciones integradas van propiciando el desarrollo conjunto, porque aún el que ya está en la etapa de jubilación o ya está viviendo su jubilación, él de todas maneras sigue aportando a la sociedad de una u otra manera. Entonces, todos estamos ahí con funciones diferentes, roles diferentes, escenarios laborales diferentes, pero finalmente integrados en este todo que es la comunidad. Y porque, por último, el ideal que está presente en todas las sociedades, sea cual fuere su estructura sociopolítica, siempre es
el bienestar. Es decir, siempre es aquella condición de vida en donde tenemos para vivir de una manera digna. Tenemos el bienestar constituye todas aquellas cuestiones que nos dan a nuestra experiencia de vida en la cuestión de la salud, de la educación, de todo. Es lo que nos da estabilidad. Entonces, el bienestar es el lugar donde alcanzamos una etapa de bienestar donde todos tenemos lo que necesitamos para nuestra vida. Entonces, podemos ver que nuestra feligresía, aquellas personas a las que predicamos sábado con sábado, están inmersas en esto. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de ello. Porque si bien nuestra preferencia, como ya lo hemos dicho, nuestra tendencia es solamente enfocarnos a lo espiritual, bueno, tenemos que tener en cuenta que Pedrito, que Juanita, que quien sea, que está ahí escuchando sábado con sábado la palabra, está inmerso en esta gran red y en esta cohesión de elementos que constituyen la sociedad. Ahora, unamos esto con lo siguiente. ¿Cuáles son las preocupaciones existenciales hoy? Seamos o no seamos creyentes. Esto aplica por igual para todos, seamos o no seamos creyentes. ¿Cuáles son las preocupaciones existenciales hoy? Bueno, igual no se trata de una jerarquía, todo tiene el mismo valor y todo es complementario. Así es que empecemos donde dice sentido de pertenencia. Esto, según la etapa de vida, puede tener menor o mayor impacto, pero el sentido de pertenencia es algo que los seres humanos necesitamos. Eh, eh, Diríamos en términos psicológicos, diríamos, la mayor satisfacción que una persona puede experimentar es el ser invitado a formar parte de la vida de él. En los seres humanos eh, necesitamos sentir esta pertenencia que puede ser en el ámbito de lo familiar, puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito de lo religioso también, porque ahí juega también un papel muy importante el sentido de pertenencia. Puede ser ya en macro a todo el contexto social y político. Por ejemplo, un sentido de pertenencia es algo muy, muy habitual en la etapa de los, no sé, los 25 a los 40 años, ¿no? Que el sentido de pertenencia es cómo, en qué área de laboral tú te desenvuelves. Y entonces, los grupos de amigos suelen ser, estoy hablando del ámbito secular. Los grupos de amigos suelen ser de personas que tienen, en este caso, cierto nivel profesional o cierto contexto laboral, en fin, o sea cual fuere en los diferentes aspectos o áreas, siempre el sentido de pertenencia juega un papel muy importante en el ser humano. Entonces, así como Pedrito y Juanita quieren experimentar sentido de pertenencia en la iglesia, igual ese mismo sentido de pertenencia lo quieren experimentar en su ámbito laboral o en su ámbito secular o en el ámbito familiar. Entonces, es algo que es inherente al ser humano, el sentido de pertenencia, y repetimos, juega un papel muy importante. La otra área, que aquí, bueno, lo voy a ir mencionando en ese mismo orden. La siguiente área, que también hoy día genera preocupación porque eh, realmente alrededor de esta cuestión del entretenimiento, eh, que puede también tener otro tipo de términos, por supuesto, pero básicamente es lo mismo.
Esta cuestión del entretenimiento también juega hoy día un papel muy importante en el ritmo social. Así es que el ritmo social actual no está suscrito, no es, perdón, no se ha sustraído, no se ha desligado de esta cuestión. De hecho, la cuestión del entretenimiento es la cuestión del entretenimiento es una prácticamente hoy día conformada en una industria multimillonaria en el mundo. ¿Por qué? Porque hay cuestiones también en el ser humano, necesidades en el ser humano que le hacen que en su vida tenga que también que atender esta parte. Y hoy hay además de las redes sociales, que las redes sociales tienen muchas funciones, el radio, la televisión, etcétera, un sinnúmero de plataformas que existen hoy día cuya intención, cuyo objetivo, cuya meta es justamente eh, eh, sumar en esta parte del entretenimiento que necesitamos los seres humanos. Bueno, otra de las preocupaciones existenciales hoy día en nuestras sociedades actuales es la cuestión educativa. Sí, la cuestión educativa se convierte en un factor propulsor para situarse en un cierto o en un determinado estatus, en ese componente que es que es la sociedad. Entonces, la educación se vuelve una herramienta, se vuelve un elemento indispensable para el escalamiento, en este caso, en los, este, en el escenario social, ¿no? Entonces, la educación tiene que ver sobre la carrera que eliges, dónde ejerces tu preparación, en qué tipo de escuela, si es escuela pública, si es escuela privada. Todo esto hoy día interviene. Los escenarios en términos de educación también se han amplificado bastante. Entonces, Pedrito o Juanita, que a lo mejor ambos son profesionistas, pero a lo mejor Pedrito hizo su carrera profesional en una escuela pública, mientras que Juanita la hizo en una escuela particular, a lo mejor de cierto prestigio. Entonces, cómo se van a colocar Pedrito y Juanita, aunque ambos son profesionistas? ¿Cómo se van a colocar en esa escalamiento social? Bueno, la verdad, la realidad es que se van a ir colocando de manera diferente, aunque influyen otro tipo de factores, de cuestiones, pero en principio, por lo menos ocurre aquí en mi sociedad, quien un egresado de una escuela privada de prestigio siempre va a tener un mejor estatus laboral que alguien que egresó de una escuela pública. No se cumple en todos los casos, pero la verdad es que algunas empresas siempre en México siempre suelen dar preferencia a los egresados de escuelas denominadas como escuelas de prestigio, por sobre otros candidatos que han egresado de escuelas, pues que no tienen el mismo reconocimiento en esta red social. Bueno, en este ámbito social. Bueno, entonces, pero la educación se convierte también en un elemento importantísimo en las preocupaciones existenciales hoy día. Por supuesto, no podíamos dejar de lado la cuestión de la salud. La salud es importante. Hoy día se habla mucho de la salud, se tiende a hablar mucho del cuidado personal, todo un mecanismo de prevención con respecto a la salud, ya no solamente curar, no solamente remediar los males, sino una cultura nueva de prevención de la salud. Pero la salud, igual que la educación o igual que el entretenimiento, es todo un negocio actualmente, ¿no? Las farmacéuticas,
los hospitales suelen, por lo menos acá, se categorizan. Hay hospitales para todos, ¿no? Hay hospitales para los miembros más bajos de la sociedad y hay hospitales para los miembros que ocupan en la sociedad un lugar más alto, ¿no? Ah, el mercado, cada cuestión, sea salud, educación o entretenimiento, tienen sus propios mercados. Así es que depende del mercado, es la presentación del producto que se hace. Pero la salud, sin lugar a dudas, se convierte también en un elemento importante entre las preocupaciones existenciales que existen hoy. Y por último, vamos a abordar la cuestión de la calidad de vida. Todos aspiramos a eso, aspiramos a una calidad de vida que no nos, que ya nos favorezca para tener plenitud. Hoy día se habla mucho de plenitud. Hay que vivir la vida, hay que vivir cada etapa de la vida de manera plena, sobre todo si ya estamos en una cierta edad donde mayormente crece la preocupación por tener y por contar con una calidad de vida que nos permita un buen, porque nunca, el ser humano nunca deja de desarrollarse, pero que tengamos una buena experiencia y un buen desarrollo, incluso en esta etapa de la vida. Entonces, la calidad de vida es un interés que nos persigue constantemente. Y bueno, abajo dice, sin embargo, cada sector de interés se ha convertido prácticamente en una industria donde en este caso, hay sectores que se dedican al ámbito de la salud, sectores que se dedican al ámbito de la educación o del entretenimiento, etcétera, y todos buscan generar ganancias de ese mercado porque estas preocupaciones de todos generan una excelente área de oportunidad para unos, ¿no? Que son los que que cuentan con los recursos para poder estar dando satisfacción a estos mercados en cualquiera de sus áreas. Bueno, todo esto es necesario estar conscientes y conocerlo porque, insistimos, Pedrito y Juanita están inmersos en esta eh, persecución o en esta experiencia o en esta vivencia de estos asuntos, ¿no? Son preocupaciones que forman parte de su vida y están constantemente condicionando también incluso su respuesta al Evangelio. A veces no quisiéramos que fueras, pero es la búsqueda y la satisfacción de esas necesidades a veces también condiciona nuestra respuesta al Evangelio. Y a lo mejor esto no siempre se saca a luz, no siempre se es tan consciente, pero la verdad es que así sucede también. Bueno, así como que a resumir los puntos y las líneas más importantes que caracterizan a nuestra sociedad actual. Porque en términos de hermenéutica también nosotros tenemos que tener en nuestra mente este contexto al cual pertenecemos. Entonces, en la medida que seamos conscientes y que iba a decir dominemos, pero que por lo menos estemos conscientes y sepamos que es igual nuestro punto de partida, porque el hermeneuta no está separado de esto, sino que también está inmerso, entonces es importante que lo tengamos presente. ¿Cuáles son las principales características de la sociedad actual? Bueno, tenemos varias, tenemos 7 puntos. La primera es la preeminencia de la razón y el pensamiento lógico. Esto es lo que premia a la sociedad. La razón, como el modelo antropológico ha cambiado, o más bien la cosmovisión ha cambiado, y ahora tenemos un modelo
estrictamente antropológico, entonces todo gira en torno al ser humano. Y y si el ser humano es el centro de las cosmovisiones actuales, entonces no es extraño que la razón o que el razonamiento o que la racionalidad tenga una preeminencia. Así es que todo está suscrito a la razón, incluso lo religioso. Incluso hay visiones, hay interpretaciones que dando esta preeminencia a la razón, niegan las cuestiones de lo sobrenatural, ¿no? Porque en realidad hoy día existe un pensamiento estrictamente racional y ustedes saben que el pensamiento racional se sustenta en todo lo que se puede demostrar. Si algo no se puede demostrar, entonces no es creíble. Por eso es que desde esta parte, la religión o el comportamiento religioso se mira como una cierta ingenuidad. Quien se atreve a tener fe y a vivir una experiencia religiosa, bueno, tiene que declinar esta parte de lo racional. Y no necesariamente tiene que ser así, porque ya en un marco más amplio hay una complementación de la integralidad del ser humano, donde lo espiritual no puede no puede ignorarse, no puede dejarse de lado, pero digamos, en términos generales, siempre vamos a encontrar en el ámbito secular, en el ámbito sociocultural, siempre vamos a encontrar una preeminencia de la razón y el pensamiento lógico. Dos, una expectativa de vida ligada a los notables y continuos avances científicos y tecnológicos. Si algo va marcando el avance de la sociedad actual es la cuestión de la tecnología. Es sorprendente los avances naturalmente de la tecnología y cada vez y constantemente están surgiendo continuos descubrimientos, continuos desarrollos que pues llaman mucho la atención, ¿no? Y eso se explota, se suele explotar, se convierte en términos de economía, para quienes están en esta área, se convierte en una gran área de oportunidad, porque entonces se vende la idea de que la vida o el estatus de vida de una persona también va a depender de esta vinculación con lo tecnológico. Entonces, si tienes el último celular, si tienes o cuestiones en tu casa que ya son cuestiones tecnológicas, entonces como que tú es también esto genera sentido de pertenencia, ¿no? Juega mucho con esto, la cuestión mercadológica actual juega mucho con el sentido de pertenencia inherente al ser humano y por eso nos venden los productos, el último celular, que si hoy lo tienes, sabes que en un año va a salir uno nuevo, ¿no? Y entonces tu aspiración, si tu aspiración es sentir, cubrir esta necesidad, el sentido de pertenencia, entonces vas a comprar el otro celular que acaba de salir, ¿no? Que es lo último de lo último. Entonces, esta cuestión determina también el ritmo social, el ritmo de las personas y las aspiraciones personales. Por eso aquí está anotado ese punto, una expectativa de vida ligada a los avances científicos y tecnológicos. Bueno, tres, una centralidad en las aspiraciones humanas y su plena realización, que es el enfoque humanista. Las sociedades actuales tienden más a enfocarse a obtener este matiz de lo humanista. Un humanismo, justamente porque el humanismo es eso, la potenciación de todas las cualidades, características y potencialidades del ser humano para alcanzar esta cuestión de la realización. Hoy día muy manejado, o bueno, a lo mejor ya un poco en desuso, pero se maneja mucho la autorrealización de la persona, ¿no?
como algo en lo que está centralizado las aspiraciones sociales y en la cual también estamos inmersos todos nosotros. Cuatro, una fijación casi obsesiva por el bienestar material. Esta parte heredada que nos ha venido desde mucho tiempo atrás, en el que el sentido de la vida puede estar ligado a a este bienestar económico, ¿no? Y entonces la valoración de las personas por lo que tienen o por lo que han alcanzado o por el éxito que proyectan. Entonces, socialmente también se convierte esta parte en un elemento muy importante. Es una aspiración a la que normalmente todos, no es inevitable que que nos separemos de eso, ¿no? Entonces, es algo que también distingue a las sociedades actuales. Cinco, dice, un mayor interés sobre la búsqueda del verdadero significado y orientación de las democracias políticas. Igual es esto cada vez más, todo sistema a través de la historia se ha ido depurando, ¿no? Se ha ido transformando. Esto es natural y pertenece precisamente al desarrollo de las sociedades. Así es que hoy día lo que está flotando en el ambiente es todo lo que tiene que ver con el concepto de democracia. Eh, se puede vivir de diferente manera en cada país, en cada nación, pero el asunto que también el asunto de lo democrático, de la experiencia democrática de los ciudadanos, etcétera, etcétera, es algo que también está atrayendo la atención de una manera importante hoy día. Punto 6 dice, un impulso cada vez más acentuado de la libertad de pensamiento abierto y sin censuras. Eh, esto también ya no hay verdades absolutas, ya la verdad realmente no es en singular, sino es en plural. Cada quien experimenta su verdad. Hay una libertad de pensamiento. Igual, esta parte se vive de diferentes maneras, según sea el contexto, pero en general hay una libertad de pensamiento donde ya tampoco existen las censuras. Eh, eh, ya hay en términos sociales diferentes preferencias. Cada quien se guía, cada quien vive conforme a su preferencia y en lo posible sin afectar a los demás. Si una preferencia se vive sin afectar a los demás, entonces adelante, es libre, ¿no? Ahora a enfoques de la psicología, si esto cómo te hace sentir, si no te afecta y si no afectas a otros, y es tu preferencia, es lo que te da plenitud, adelante, ¿no? Entonces, es toda una serie de comportamientos basados en este principio de la libertad, libertad de pensamiento, libertad y por lo tanto libertad de acción siempre y cuando no violentes el marco regulatorio general. Pero es algo que también está en boga actualmente en nuestras sociedades. Y por último, dice el surgimiento del concepto de lo alternativo como una respuesta a lo tradicional u ortodoxo. Esto mayormente reflejado en el campo de las artes en general y en general en todas las expresiones del pensamiento y la creatividad humanas. El concepto de lo alternativo, música alternativa, arte alternativo, experiencias alternativas, medicina alternativa, siempre había existido lo que ahora conceptuamos como tradicional, medicina tradicional, el arte tradicional, etcétera, ¿no? Escuelas que se habían levantado con respecto a cada una de esas tendencias. Pero hoy lo alternativo, la búsqueda cada vez más de caminos diferentes con tal de que esos caminos nos lleven al fin principal, que es
el bienestar personal y el bienestar comunitario, entonces cualquier cosa alternativa es aceptable. Así es que las culturas hoy día están experimentando este intercambio, y hoy en la cultura occidental podemos justamente tener prácticas sin el menor recato de prácticas que pertenecen a otros sistemas culturales que antes estuvieron alejados de nosotros, pero que hoy, por este intercambio que se da a nivel global, entonces somos capaces de abrazar sin el menor problema cualquier otra práctica, siempre y cuando esto nos dé plenitud. Si nos da plenitud, si nos da felicidad, si nos ayuda, si suma al desarrollo, entonces lo aceptamos sin ningún, sin mayores problemas, ¿no? Y por eso es que este intercambio cultural, se ha enriquecido bastante, y en el futuro se espera que sea mucho más, pues mucho más notable este intercambio cultural en las sociedades actuales. Bueno, ya para terminar, quiero tocar esta parte que es la que resume todo el escenario de ideas en el cual nos movemos hoy, y del cual formamos parte, seamos o no creyentes. Dice, en términos generales podemos señalar tres líneas principales, las cuales guían a la sociedad actual. Primero, una tendencia de pensamiento donde ya no existen las verdades absolutas. Ahora, toda verdad es relativa y está sujeta a las circunstancias, necesidades y preferencias del individuo o de un grupo en cuestión. No hay verdades absolutas, toda verdad es relativa, y en todo caso, la verdad está en función de las necesidades y preferencias de cada individuo. Y lo hemos dicho antes, siempre y cuando no violente el marco regulatorio general. Dos, una globalización que, si bien comenzó en el ámbito económico, científico y tecnológico, muy pronto se ha extendido a todos los órdenes de la vida. Y tal fenómeno ha sido potenciado en los últimos años por el uso de la Internet y de las redes sociales. Entonces, esta globalización es ya un fenómeno social y cultural, en el cual toda generación que va naciendo, ya saben que ahora se dividen las generaciones y se les tipifica o se les nombra de una cierta manera, pero eh, hoy día las generaciones que vayan naciendo, o incluso nuestros niños de 6 7 años ya están inmersos en todo este fenómeno de la globalización. Y así como se pueden ver y experimentar, aunque no estemos en el lugar, ver y experimentar situaciones diferentes en otra parte del mundo, esto cada vez va siendo más algo que va formando parte de la vida cotidiana. Y entonces hoy empezamos a experimentar, con los avances de la, de la tecnología y de la ciencia, empezamos a experimentar otro tipo de situaciones. eh, pues sí, muy interesantes, la verdad, pero que ya van marcando las tendencias del ser humano, dijéramos, del ser humano moderno, ¿no? Muchísimas cosas que hoy nos envuelven, ¿no? Eh, para los adultos de mediana y más adelante, en cuestiones de edad, nos está tocando ver justamente este gran cambio en todos los órdenes, lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo tecnológico. En ese sentido, yo diría, y así lo he expresado, somos afortunados porque nos está tocando vivir esta transición
que se está dando en la sociedad. Bueno, y obviamente en esta transición seguimos haciendo teología, en esta transición seguimos haciendo hermenéutica. La pregunta es, ¿cómo la hacemos? ¿Cuáles son los resultados que hoy hacemos de la hermenéutica en el contexto social actual? Un contexto ciertamente muy complejo y que, como decíamos, quizá esté determinando nuestras respuestas de fe. Punto 3 y último, dice, una radical defensa de la individualidad y de la diversidad con la consecuente apertura de ideas y preferencias. Todo ello bajo la incesante búsqueda de lo alternativo en aras de procurar nuestra plena realización. Entonces, esta parte también hoy tiene una relevancia muy, muy notable, en donde el individuo tiene que ser reconocido por sus características, por sus preferencias, por sus tendencias, tiene que ser reconocido, respetado y también porque vivimos en un mundo o en una sociedad muy diversa. Y pues hoy día es la realidad, hoy día es nuestra realidad. Así es que es la sociedad, estamos inmersos en todo este escenario de ideas, de tendencias, de preferencias, de visiones, de experiencias. Bueno, formamos parte de todos y son nuestro escenario de evangelización. Porque dijéramos, bueno, es que ya somos iglesia y si somos 60 si nos quedamos. Pues no, ya decíamos que el concepto de desarrollo también afecta el ámbito de lo religioso. Así es que hoy aspiramos a iglesias más grandes, a tener mecanismos de crecimiento. Ha habido en el pasado, décadas anteriores, cuestiones de conceptos de crecimiento, de evangelismo explosivo. ¿Por qué? Porque el ámbito religioso tampoco se puede sustraer a lo que está constituyendo el, 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 la marcha, la camina, el avance de la sociedad. Entonces, así como la sociedad cree en el desarrollo, etcétera, en todo eso, en términos tanto cuantitativos como cualitativos, también la iglesia cree en eso, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones. Entonces, no estamos suscritos. O sea, finalmente la iglesia forma parte de esa sociedad. La iglesia viene de esa sociedad. Así es que, ¿cómo hacemos teología? ¿Cómo hacemos hermenéutica? ¿Cómo efectuamos la pastoral? Lo hacemos desde este contexto. Entonces, hermenéuticamente tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que compone este contexto, cuáles son los intereses que hay, cuáles son las prioridades, las preocupaciones, cuáles son las tendencias, qué es lo que se está moviendo hoy día. Bueno, porque a ellos pretendemos en el cumplimiento de este mandamiento ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y hoy la gente dice, ¿qué es el evangelio? Porque hoy día existen muchos evangelios. Está el evangelio de la tecnología, el evangelio de la ciencia, el evangelio del entretenimiento. Entonces, ¿qué es el evangelio? Y hoy día hay muchas verdades. Cada quien tiene su verdad. ¿Cuál es la verdad del evangelio? ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Y qué lugar tiene esa verdad de Dios en un contexto de muchas verdades, en un contexto muy diverso, de muchas ideologías, de muchas experiencias, de muchas tendencias? ¿Qué es el Evangelio hoy día? Esto es muy interesante, queridos hermanos, porque eh, en esta hermenéutica que se hace de la fe, para su contextualización, para poder aterrizarla en el mundo de hoy, se ha dicho, bueno, es que el Sermón del Monte, los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, donde Jesús da toda su enseñanza paradigmática, pues pertenece
o tiene lugar en una sociedad muy básica. No, ya no tiene tanta referencia o tanta relevancia para una sociedad pujante actual, con todo un desarrollo industrial, tecnológico, científico, etcétera. O sea, como que esas palabras son para una sociedad muy elemental, muy básica, con poco desarrollo, hoy se hacen proyecciones increíbles sobre el urbanismo, sobre la arquitectura, sobre la alimentación, sobre la educación. Actualmente son proyecciones increíbles que se hacen sobre la vida hacia el futuro. Pero, y entonces el mensaje bíblico, ¿qué es? Es un mensaje que se ha perdido en ese avance de la ciencia, de la sociedad, de las tecnologías, del pensamiento. Entonces, ¿dónde queda la enseñanza cristiana? Bueno, el hermeneuta tiene que hacer esa labor de cómo hacer relevante el paradigma en una sociedad actual. ¿Cómo dar relevancia a la palabra de Dios originada en un contexto, en unas condiciones culturales determinadas? ¿Cómo dar relevancia a eso en la sociedad actual? Para que el ser humano actual, que se guía con base en su razonamiento y en su demostración de la verdad a través del método científico, y lo que no se ajusta al método científico no es verdad o resulta una ingenuidad, ¿cómo hacer relevante la experiencia de la fe en el ámbito moderno? Bueno, eso también incluye la hermenéutica. La hermenéutica también se ocupa de eso, cómo hacer relevante la fe en el contexto de hoy, con todo el escenario que hoy le caracteriza. Bueno, queridos hermanos, quiero dejar aquí, tenemos la próxima semana nuestras dos últimas clases y vamos a conectar. La idea es conectar justamente esto que está quedando en el ambiente, cómo hacer relevante la experiencia de fe en el mundo actual, porque, insistimos, esa también es de la competencia, es del interés de la hermenéutica y cómo el contexto, el horizonte actual eh, tiene que ser eh, eh, discriminado, tenemos que discernirlo desde la fe, desde la palabra. Entonces eso nos ayuda a encontrar o a visualizar caminos para tener una pastoral y una aplicación hermenéutica adecuada, aun cuando el escenario de hoy sea tan diferente, sea tan distinto al escenario en donde predicó y donde enseñó Jesús. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por su compañía, por su atención y nos vemos el martes próximo. Van a ser nuestra última semana, nuestras dos últimas sesiones y vamos a conectar entonces ya esta relevancia de la palabra, esta relevancia de la experiencia de la fe en el contexto actual conforme a una hermenéutica más integral. Porque lo que hemos estado planteando a lo largo de la primera sesión y hasta ahora es contar con una hermenéutica integral que nos permita un buen discernimiento del texto, pero también un buen discernimiento del contexto al cual queremos aplicar esa palabra eterna, esa palabra perenne de Dios. Muy bien, pues muchas gracias. Dios les bendiga mucho, que pasen un fin de semana muy bendecido, una experiencia de fe muy, muy, muy renovadora y nos vemos el próximo para tomar nuestras dos últimas sesiones sobre este curso de hermenéutica bíblica. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas, paz a ustedes. Pasa vos, profesor, muchas bendiciones.
paz y muchas gracias.